Chicos, buenos días. Soy el profesor Ricardo Herrera Paredes. Voy a trabajar el día de hoy la parte de álgebra. A ver, empecemos. Álgebra para segundo de secundaria. Bueno, como primer tema, según lo que manda la guía, está el tema de potenciación y ecuación exponencial, ¿verdad? Son dos temas importantes fusionados en este primer tema según lo que nos manda nuestra guía. ¿Comenzamos? Bueno, la potenciación. ¿Qué es la potenciación? Básicamente es el producto abreviado de factores iguales. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 2 por 2, eso para no escribir esa forma repetitiva, 2 por 2 por 2, la misma cantidad, lo puedo expresar a forma de potencia, que es una operación abreviada de la multiplicación. Donde coloco el número que se está multiplicando repetitivo, en este caso el número 2, ahí está. A ver, voy a colocar un número con un lápiz. 2 por 2 por 2, coloco como base el número que se repite, que es el valor de 2, y la cantidad de veces que se está repitiendo dicho valor. En este caso se repite 3 veces. ¿Sí? Voy a escribir acá 3 veces. A ver, se repite 3 veces, por lo tanto, esta cantidad de veces va en la parte del exponente, pues, ¿no? Y esto es la abreviatura de esta multiplicación repetitiva llamada potencia. El número que está abajo se le llama base. Es la base, es el apoyo, ¿sí? Que va obviamente a aguantar, a cargar a quién, al exponente. Por eso que el exponente está por encima, ¿sí? Base, exponente. La base es el número que se repite y el exponente es la cantidad de veces que se repite dicho valor en dicho producto repetitivo. ¿Listo? Esa es la potencia. Bueno, también se le ve como el resultado de la potenciación, pues, ¿no? 2 por 2 por 2, ¿cuánto me sale? O 2 al cubo, el valor de 8. A eso también se le llama potencia. La operación es la potenciación, el procedimiento, el proceso, y el resultado se llama también potencia, pues, ¿no? Propiedades de la potenciación, tenemos varias. Por ejemplo, primera propiedad, un número elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando el a sea diferente de 0, ¿sí? Marcamos esto bastante para que lo tengas bastante en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un número x elevado a la 0, me piden hallar su equivalente, podré decir ya, según la propiedad de que un número elevado a la 0, esta expresión debe ser 1. Número elevado a la 0 es igual a 1. Acá, por si acaso, el a no puede ser 0, es decir, no me puedo encontrar yo con una potencia dada de esta forma, 0 elevado a la 0. ¿Por qué? Porque esta operación en propiedad, en una situación por demostrar, no existe, ¿sí? Hasta el momento para nosotros esta operación no existe. 0 a la 0 no existe, pero número a la 0 sí es igual a 1. Siguiente propiedad. Para elevar un número a la potencia se eleva cada factor al exponente común. O sea, si yo tengo un producto acá encerrado en un paréntesis elevado a una potencia n, puedo yo, distribuir este exponente para cada factor internamente, o sea, afecta a y afecta a b. Es decir, a elevado a la n por b elevado a la n. Ejemplo, si yo tengo x por y todo elevado al cubo, este cubo afecta a ambos factores internamente. X al cubo por y elevado al cubo. Es como una propiedad distributiva en la potencia. A ver, veamos lo siguiente. Siguiente propiedad dice, para elevar un cociente, o sea, tengo una división elevada a una potencia, dice también que el exponente, así como en el producto se distribuye, en la división también se distribuye. O sea, va a ser a elevado a la n entre, la operación no cambia, b elevado a la n. ¿So? Por ejemplo, x entre y elevado al cubo afecta a ambos, tanto al primero o al numerador como al denominador. X al cubo entre y elevado al cubo. Se cumple la propiedad distributiva con el exponente. Siguiente propiedad importante, muy importante para el tema de operaciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo un producto de bases iguales? Un producto de potencias cuyas bases son iguales. A a la m por a a la n. La propiedad dice que mantengo la base, en este caso la base que se repite es a, tiene que repetirse la base, ojo para esta propiedad, para colocar en el resultado también base a. ¿Y qué hago con los exponentes? Bueno, para mostrar el resultado de esa operación, lo que hago con los exponentes es sumarlos, colocarlo acá como exponente final. A la m por a la n es igual a elevado a la m más n. Por hacer un ejemplo, por ejemplo, acá decimos x al cuadrado por x al cubo. Notamos que es una multiplicación de bases iguales, la base es x. ¿A qué es igual esta expresión o esta operación? Es igual, se coloca la misma base que es x y simplemente ¿qué hacemos con los exponentes anteriores? Los sumamos, 2 y 3. Vamos a sumar 2 y 3. ¿Está?
aquí está esa suma, x elevado a la 2 más 3. ¿Cuánto me resulta? X es igual, es igual a x elevado a ¿qué? A la quinta. ¿Sí? De esa manera estoy utilizando las propiedades de la potenciación. Con eso marcamos excelente, buen trabajo. A ver, seguimos acá. Si hay una multiplicación de bases iguales, bueno, también hay una propiedad parecida para la división de bases iguales. Ejemplo, o forma de la propiedad. A elevado a la m entre a elevado a la n. Igual a que es igual una división de bases iguales, se coloca la base a y se resta el exponente. En este caso, el de arriba menos el de abajo. ¿Sí? Es decir, a elevado a la m menos n. Si en el producto se sumaban los exponentes, en la división se restan los exponentes. Por hacer un ejemplo, aquí, x elevado a la quinta, ¿sí? Entre x, la misma base, elevada al cubo. División de bases iguales, se coloca la misma base que es x, y ¿qué pasa con los exponentes? Se resta el primero menos el segundo, 5 menos 3. Y esto me da obviamente un valor de x elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos cuando tenemos potencia de potencia? O sea, tengo una potencia y elevado todo a otro exponente. Bueno, me dice por acá, cuando los exponentes están separados por un signo de agrupación, paréntesis, llaves o corchetes, ¿qué hacemos con los elementos o los exponentes que están separados? Los podemos trabajar como si fuese un producto de exponentes. ¿Sí? O sea, este es igual a elevado a la m por n. Por ejemplo, aquí es igual x a la quinta todo elevado al cubo. Bueno, notamos que los exponentes están separados por un signo de agrupación. Un signo de agrupación significa multiplicación entre exponentes. O sea, esto aquí es igual x elevado a la 5 por 3. 5 por 3. ¿Sí? Se convierte en una multiplicación automáticamente. ¿Y es igual a qué? A x elevado a la 5 por 3, que es 15. Quería comentarte que acá también esta propiedad hay una variación un poquito de repente, podemos verlo también de otro modo, donde dice que si yo tengo esta potencia de potencia, yo también puedo jugar un poquito con los exponentes. O sea, puedo colocar mi base A normal, así como la primera parte, pero puedo cambiar. Como este de acá se convierte, ya sabemos que se convierte en producto, y un producto es conmutativo, yo puedo cambiar el orden, ya que m por n es lo mismo que n por m. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer ingresar al n, que estaba afuera, y puedo sacar al m, que estaba, bueno, inicialmente dentro del paréntesis, ¿no? Puedo hacer un cambio de exponentes, y como igual significa multiplicación, no se altera la propiedad. Te hago por si acaso se alcance para algunos problemas que vamos a ver después. Una también propiedad importante es qué pasa cuando yo tengo una potencia y mi exponente tiene un signo negativo. Bueno, la propiedad dice, a la base que en este caso es A, vamos a invertirla. ¿Cuál es la inversa de A? Bueno, volteamos la expresión, ya sabemos que A es lo mismo que A entre 1, y al voltear la expresión, por eso me queda 1 sobre A. Y mi exponente, al haber hecho eso, automáticamente cambia de signo. O sea, si era menos, pasa más. Es decir, si volteo mi base, si invierto mi base, se invierte el signo del exponente. De menos a más o de más a menos, dependiendo qué es lo que tengas. Y bueno, ¿qué pasa con esta expresión? Ya hemos visto que en una división el exponente se distribuye 1 a la n, 1 elevado al algo también siempre es 1, y a elevado a la n es a elevado a la n, pues no. O sea, podemos reducir también a esta expresión. Por hacer un ejemplo, bueno, por ejemplo acá, x elevado a la menos 5. Como tiene exponente negativo, vamos a notar que la base se invierte. La base es x o x sobre 1, ¿no? Que es lo mismo. Si invertimos el orden, será 1 sobre x. Todo elevado a la 5, que es ya mi exponente, pero con signo cambiado. Al invertir la base, sí cambia de signo el exponente. Y bueno, como esto ya sabemos que se reparte, afecta a 1 y afecta a x, 1 a la quinta es 1, y x a la quinta es x a la quinta. Y lo puedo dejar de esta forma expresada, pues no, depende de lo que necesite. ¿Sí? Exponente negativo se trabaja de esa forma, no te olvides. La base se invierte y el signo del exponente, por lo tanto, cambia, ya que nos conviene siempre un signo positivo para el exponente. Bueno, con esto decimos excelente trabajo. Vamos a ver ahora el siguiente tema, que es ecuaciones exponenciales, ¿no? Ya que están funcionando dos temas acá. ¿Qué es una ecuación exponencial? Bueno, ecuación ya debemos tener una idea, pues, ¿no? Una ecuación es una igualdad, una comparación de expresiones.
Pero ¿por qué se le ha puesto el nombre de exponencial? Ah, exponencial, profesor, se parece bastante a exponente. Sí, tiene que ver bastante con el exponente. Veamos la definición. Una ecuación exponencial es aquella ecuación, obviamente es una ecuación, pero ¿qué de peculiar tiene esta ecuación? Que la incógnita, la variable, o sea el x entre comillas, ¿dónde va a aparecer ahora? Va a aparecer en los exponentes, o sea, aparece en una potencia, aparece arriba. ¿Ya está? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Por ejemplo, acá tenemos propiedades también cuando tengo una ecuación exponencial. Por ejemplo, primer caso, primera propiedad. ¿Qué pasa si yo tengo una igualdad de dos potencias donde las bases que son este A, son iguales? ¿Qué va a pasar con mis exponentes? Bueno, la propiedad dice lo siguiente. Si estás en una ecuación exponencial y las bases son iguales, entonces, ¿qué tiene que pasar con los exponentes? X y Y necesariamente tienen que ser iguales. O sea, tienes que igualar X con Y. ¿Está? Acá dice, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo A elevado a la X igual a A elevado al cubo? Es una ecuación. Podré decir, si las bases son iguales, bueno, es una ecuación exponencial porque el exponente está arriba. O la variable está al nivel de exponentes. Si las bases son iguales, ¿sí? A es igual a, ¿qué debe pasar con los exponentes? Deben ser iguales. Ya, X debe ser igual a 3. ¿Sí? Ese trabajo de comparación es lo único que hacemos en las ecuaciones exponenciales. Veamos por allá más ejemplos de este caso. 5 a la X por 5 a la 6 igual a 1. A ver, sabemos que el producto de bases iguales hacía que los exponentes se sumen, ¿verdad? Coloco la misma base, 5, ¿y qué pasa con el exponente X y el exponente 6? Se van a sumar. Por eso que acá se ha puesto X más 6 como la utilización de la propiedad de producto de bases iguales. Profesor, ¿y este 1? Bueno, recuerda que 1 era lo mismo que un número elevado a la 0. Número elevado a la 0 me daba el valor de 1 según la propiedad principal de potencias. Por eso entonces 1, ¿cómo lo puedo convertir? 1 siempre lo puedes convertir como una base elevada a la 0. Pero en este caso, ¿por qué lo hemos convertido como 5 a la 0? Recuerda que en una ecuación exponencial se tienen que igualar bases. Entonces me conviene que este A tome el valor de 5, porque 5 a la 0 también según la propiedad de manera específica también es el valor de 1. Este 1 lo puedo ver como 5 elevado a la 0. Por eso que acá lo he transformado como 5 a la 0. Bueno, acá ya igualamos exponentes. Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces digo, ya X más 6 igual a 0. Despejo, pasa a restar, X igual a menos 6. ¿Qué pasa cuando tengo este tipo de expresiones? 32, 16, las bases no se parecen. Debo recordar que 32 y 16 son potencias de 2. Por ejemplo, 32 es 2 a la quinta. Cada transformación que hagas a una cantidad le pones paréntesis, por eso que le he puesto paréntesis. Y 16 es 2 a la cuarta. Como lo hemos transformado, le pongo paréntesis. Esto de acá es una propiedad que ya hemos mencionado, que es potencia de potencia. Si hay dos exponentes por allá separados por un signo de agrupación, ese signo de agrupación actúa como si fuese una multiplicación. Acá de igual forma, separados por un signo de agrupación, actúa como si fuese una multiplicación. Sería 2, la base 2, 5 por 3x, 15x, ¿sí? Esto de acá también sería la base 2 y multiplico exponentes 4 por 7, el valor de 28. Y digo nuevamente, ¿no? A bases iguales, exponentes iguales. Por lo tanto, 15x debería ser igual a 28. Bueno, de aquí ya simplemente despejo. Sabemos que si un número en una ecuación está multiplicando, pasa a dividir. Por eso que el 15 ha pasado a dividir en esta expresión. Por lo tanto, x es igual a 28 quintos. Tengo un dato más, una propiedad más, el segundo caso. ¿Qué pasa cuando tengo la misma situación, ecuación exponencial, pero mis bases no son iguales, son distintas? A, B son distintas, pero mis exponentes sí son iguales. O sea, el caso contrario de la situación 1. Si las bases son distintas y los exponentes son iguales, entonces necesariamente x tiene que ser 0. Un ejemplo rápido. Si yo tengo 2 elevado a la 0, 2 elevado a la x igual 5 elevado a la x, noto que esta ecuación tiene exponentes iguales. Voy a cambiar de color. Esto de acá, los exponentes son por allá iguales y las bases son distintas. Cuando eso pasa, solamente se cumple para el caso cuando x es igual a 0, ya que 2 a la 0 es 1
Y 5 a la 0 obviamente va a ser el valor de 1. Y se podrá